Hola, mi nombre es José Sáez y hago uso de este medio de video para poder abordar la temática la cual yo quería expresar en el informe. Sentí que grabándolo era la mejor forma porque eh, a mi manera de aprender y desarrollar y verbalizar la idea me parece más fácil. Así que eso, quiero hablar del arte y de cómo el arte ha influido en la humanidad desde el inicio de los tiempos, digamos, desde que las culturas indígenas lo retrataban así, eh, digamos como una representación del mundo en el que vivían, de los animales, eh, como los petroglifos, los geoglifos, aparte de animales también de su cosmovisión, de su forma de ver la vida y de su representación eh, gráfica, digamos, y artística, pero sin tener ese carácter artístico como, no sé, pintar un cuadro y hacerlo, no, no existía, entonces era como una expresión innata. Yo siento que el arte nace como de esa expresión innata de tratar de representar la realidad o lo que uno está viendo. Desde eso hasta como el arte moderno también involucra nuestras conciencias y también es una puerta o un portal fundamental para trastocar las mentes y también para cambiar las conciencias de alguna u otra forma. Siento que el arte es una herramienta fundamental para hacer un clic o poder, o simplemente algo momentáneo o algo que es muy amplio en realidad. Pero sí quisiera abordar eso, cómo influye el arte en los seres humanos, en las personas desde el inicio de los tiempos. Bien, si nos remontamos al periodo paleolítico, podemos darnos cuenta de que dentro de la representación pictórica de lo que ellos retrataban, que mayoritariamente tenía que ver con un tema de caza, como lo podemos ver en las cuevas de Altamira en España, que, que ronda entre los 35.000 y 11.000 años antes de Cristo. Estos grabados rupestres que quedaron, que se dio ese apogeo de arte rupestre en Europa en ese periodo. Aquí siento que el arte nace fundamentalmente bajo la idea de representar lo que está en nuestro alrededor, digamos, alrededor de lo que ellos vivían, como era el tema de los bisontes, el tema de la casa, eh, como una forma también, yo creo, de orientar a ellos mismos o de retratar, de poder hacer visual mediante, quizá llegaban otras tribus y decían, ah, ok, aquí nos damos cuenta, qué sé yo, que hay bisonte y hay una zona de caza, por ejemplo, estoy pensando. Entonces no tiene un perfil estético, no tiene un carácter de lo voy a hacer bonito porque para que se vea más bonito, ¿no? Sino que no tiene ese fin, solamente es esa manera innata de expresarlo. Avanzando en el tiempo del periodo neolítico, con el tema de la revolución agrícola, la división del trabajo genera que aparezca el ocio, que el ocio sea una instancia de creatividad, de crear, de poder em, darle vida a algo o a un pensamiento o canalizar eso mediante el arte y mediante múltiples formas. El ocio, siento que esa instancia de expresión, el ocio sano, obviamente, mientras se utilice bien el tiempo y los recursos, entonces de ahí también nace esa concepción del arte que yo creo que es un poquito más avanzada que antes, porque ya como que cuando uno está en el ocio como que tiende a pensar más, entonces como que hay otra influencia también del que plasma la obra o el dibujo, el arte pictórico. Eh, Eso es fundamental, siento, y nace como el tema de los artistas, como que realmente se da ese, que las personas
se diferencian por ser artesanos o artistas, digamos, con capacidades manuales o de retratar, de pintar, de embellecer los espacios. Ya hace como que ellos se caracterizan, digamos, el artista, por decir así. Siguiendo durante el tiempo, eh, en el mundo antiguo, Grecia, esta instancia donde empieza a surgir estas corrientes pensantes de la filosofía, el arte, en las polis griegas, la función del arte era religiosa, de carácter mitológico, eh, hacían referencia siempre a estos seres divinos, a sus dioses. Si seguimos recorriendo hacia adelante el tiempo, en el mundo antiguo, en Grecia, cuando el desarrollo comercial empieza a tener una potencia mayor, trae consigo que el individuo también tome un rol fundamental en la sociedad, que el individuo tenga un peso real en lo que es la sociedad. Partiendo de eso, cuando empiezan a nacer todas estas corrientes pensantes de la filosofía, la literatura, digamos, y el arte, el artista empieza a cobrar otro valor, digamos, y empieza a ser reconocido realmente en la sociedad. Es decir, el artista en esta época griega, entre el 400 antes de Cristo, eh, aquí es cuando realmente el artista se connota y adquiere peso. Si nos vamos a lo que es Roma, aquí el arte también juega un papel que, a diferencia de Grecia, tiene otro sentido, porque aquí el arte pasa a tener una utilidad, y esa utilidad en ese tiempo tenía fines políticos, los cuales actuaban de propaganda política, como hoy lo vemos quizás con los carteles de los presidentes que se postulan, actuaba de una forma parecida. Y la iglesia también, de hecho son los vitrales porque como antes no existía ningún medio, digamos, que las personas accedieran al arte o que no habían tele, por ejemplo, cosas así, pintura en las calles, como que la iglesia, ese era como lo que vendía la iglesia de alguna u otra forma, era la historia y las personas, claramente por la luminosidad de estos vitrales y los colores, las personas quedaban, oh, era como actuaba de una forma propagandística también, de publicidad. De hecho, dicen que es como la primera publicidad como que de ahí nace la publicidad de alguna u otra manera. Entonces, en Roma el arte adquiere esta utilidad que tiene manejo y fines políticos. En el periodo de la Edad Media, el artista que permanecía bajo el anonimato empezó a ser considerado como artesano. Eh, en ese periodo de la historia se vivía en una sociedad que era absolutamente jerarquizada, en donde el rey está en la cúspide y luego se desprendían hacia abajo todos los, digamos, los estatus sociales, dependiendo del poder adquisitivo que estos tuvieran, y cultural también. Eh, los artistas se empiezan a reunir en lo que son gremios y, y en este lapsus también la iglesia y el Estado son reguladores y son legisladores, ni siquiera legisladores porque no existían leyes, o sea, era algo absolutista y que de alguna u otra forma era muy crudo y atentaba mucho contra la libertad de las personas, sobre todo por los dogmas eclesiásticos que predominaban en este tiempo, en donde existía una sociedad que era enjuiciadora y castigadora, de que si pecas Dios te va a castigar y bueno, hasta el día de hoy se mantiene, pero antes en ese periodo de la Edad Media fue súper fuerte, ahí donde nace, yo creo, donde se consolida ese tema con la Iglesia Católica y el Estado, en donde operan de una manera súper súper cruda en lo que nosotros podemos llegar a pensar.
Entonces, pasando por el Renacimiento posteriormente, eh, con artistas tan connotados y multifacéticos como Da Vinci, Miguel Ángel, quien pintó la Capilla Sixtina, Botticelli también, que tiene obras muy hermosas. Em, Ellos en este periodo también siguieron trabajando hacia la iglesia y hacia tutelados, digamos, por la iglesia y por el Estado. Entonces, a fines del siglo XVIII, con las revoluciones burguesas y con el triunfo de ella, se abre un poco más el arte. El arte empieza a deliberarse, a desatarse de esos dogmas eclesiásticos y del Estado, esos fines políticos, sino que se abre más a las personas y también hacia la cultura, se propaga, digamos, y se abren museos y también existe esa deliberación en cuanto a lo que es el arte y hacia quién opera y hacia quién se dirige. Digamos como que fue más universal. Ahí como que se abre. Entonces, pasando en esta ampliación de lo que es el mundo artístico, aquí se pueden ver artistas que fueron notables, como Francisco de Goya, el cual es importante en el arte porque aquí hay una ruptura y hay una representación de la realidad, más que de los dioses, de la divinidad, de la espiritualidad. Hay aquí como que llega y pone los pies en la tierra, así como que onda, esto pasa, esto ocurre, gente muere, la iglesia los persigue, los que piensan distinto. Entonces, Francisco de Goya hace hace un quiebre pero fundamental y muy necesario porque de ahí para adelante ya el arte empieza a ser una herramienta de expresión social y de expresión cultural, retratando también todas las desigualdades que las sociedades poseen, haciendo notar también las diferencias sociales y la cruda realidad que toca vivir. Cuando el arte se amplía y abarca más a la sociedad, a todos los involucra, eh, pasa que empiezan a salir nuevas vanguardias artísticas y nuevos movimientos pictóricos, los cuales están marcados también por esa representación interna del mundo, del subconsciente, del mundo profundo que todos tenemos en nuestra mente. Y Y el arte también actúa en representación de eso, no tan solamente expresar la realidad y lo que ocurre gráficamente, sino que eh, generar ese abstracticismo y esa forma de ver, esa forma de canalizar el cuadro mediante lo que uno siente, digamos. Es como eso, es como retratar las emociones, que el arte canalice eso y todas las emociones se, se pongan en el cuadro, digamos. Entonces, Picasso, Roberto Mata, Salvador Dalí, eh, Van Gogh. Entonces empieza a existir una ampliación del arte y ahí es cuando el arte empieza a ser realmente bonita. Yo creo que el arte también tiene esa gran capacidad de influir en nosotros y de hasta hacernos cambiar de percepción, de poder ver las cosas de otra manera, de poder ver cómo de la sociedad era antes y de trastocar las mentes para los cambios, porque el arte toma un papel muy fundamental en lo que es el cambio de conciencia y en lo que significa esto también, embellecer los entornos que habitamos constantemente cuando voy al trabajo, a la universidad o qué sé yo, las paredes que suelen ser grises, que estén con color y que estén expresando el mural que está expresando lo que el pueblo, las características populares, tomando todos estos objetos y poniéndolo en la calle, eh, es algo que el arte puede hacer y que es magnífico y que cambia,
cambia mentes, cambia perspectiva. Por eso yo creo que tiene un valor tan trascendental en lo que son nuestras vidas, en lo que puede influir en cada persona, que en realidad es un universo, es, es demasiado, es indescriptible lo que yo puedo sentir al mirar una obra o lo que yo puedo sentir mientras la hago, mientras la pinto. Entonces, hay un juego hermoso en lo que expresa el arte y en la concepción de lo que piensan las personas cuando ven una obra y lo que el autor intenta plasmar. La concepción de esas dos cosas para mí es arte. Es la autenticidad, cuando ocurre realmente, cuando una obra tiene la finalidad. Personalmente quise hablar y abordar el tema del arte porque siento que es algo que nos involucra a todos, que todos vemos, quizás no todos valoramos, pero sí todos podemos mirarla, observar, y porque está hoy en día abierto hacia todos, pues, y el arte está en la calle, en... el arte involucra mucho, no es tan solo una pintura, sino que hasta la comida de mi mamá puede ser arte porque me evoca un sabor. Todo lo que estimula nuestros sentidos es arte, y quizás ese sabor me transporta mucho tiempo atrás, que cuando era chico sentía lo mismo. Entonces, por ejemplo, entonces el arte es tan diverso como lo que nosotros queramos pensar. Es algo que no alcanza, no alcanza a ser representado con palabras. Realmente no, es mucho más que eso, y eso es lo lindo en realidad. Acerca del muralismo en Chile y de las expresiones artísticas, existen muchos pintores famosos y muralistas como la brigada Ramona Parra, que también tiene otro carácter súper importante, y que, por ejemplo, se hacía bajo el anonimato, bajo una adrenalina, yo creo, de estar pintando, rayando mientras que llega la policía, em, para entregar un mensaje, para trastocar la mente, para que la gente también entienda desde otro punto de vista del arte. Entonces, como que, bueno, el Mono González también, que viene de ahí, que tuve el placer de poder compartir una tarde de pintura con él y hablar, y fue súper grato en Quintero, una persona muy humilde. Entonces, como que mi mundo artístico o mi mundo imaginativo siempre está relacionado con esto, po, con lo que es la expresión artística. Por ejemplo, igual tengo algunos cuadros que he pintado yo, hoy no se ve mucho, pero... Y entonces es como fundamental quizás canalizar mi energía a través de esto, por eso quizás elegí este tema. Entonces